A ver, hay gente que compone con método, gente seria y muy buena. Y sigue un plan, digamos. Y tiene planes, no está mal, no es mi caso. Ok. Yo soy muy caótico y muchas veces el hecho de no tener planes me ha llevado, he perdido mucho tiempo. Ejemplo, A ver. El cadáver exquisito. Estuve con la parte A, que es toda descendente, estuve 6 meses y no sabía cómo salir de ella. Comienza el día y una luz sentimental se envuelve, vuelve, se va. La fabulosa sinfonía universal se envuelve, vuelve, se va. Tanto sexo, sexo y amor. Tanto tango, tanto dolor. Otra vez. Mi vida gira en contradicción. Víctor Valera Mora, o el chino Valera Mora. Este es un escritor que me acerca a la poesía, o mejor dicho, me introduce en el mundo de la literatura, ya que en su momento estaba en la universidad y cuando quería leer algo que me introdujera más que por un conocimiento, por intelectualizar algo, me conectara con algo bello, con la música, con lo que hacía en ese momento, porque siempre he cantado o tocado una guitarra en la universidad, era muy popular estar de tarima en tarima, ¿no? Víctor Valera Mora era un escritor venezolano, o es un escritor venezolano, que al universitario siempre trató de decirle más que estudia por ser un profesional, por ser parte de un gremio, por ser un profesional dentro del sistema. Estudia porque tienes una vocación, estudia porque tienes un deber, estudia porque hay algo en la sociedad que hay que cambiar, estudia por ser un agente transformador en la sociedad, ¿no? A construir un modelo mejor, un modelo civilizatorio, diría yo. Hoy día estudiando filosofía, cabe destacar, voy a aprovechar el momento, en Nueva Acrópolis Internacional, Escuela de Filosofía, San Cristóbal. La poesía como inicio o como introducción a la literatura, sí, Víctor Valera Mora, en cuanto a una poesía con un contenido social, con un aporte a lo que debía ser un estudiante universitario para la época. Estoy hablándote del 2011 y esto fue un poeta que escribió para estudiantes en 1960, 70, 80. Somos estudiantes de la Universidad Central, lo vine a conocer en la Universidad Central, entre tertulias dentro de la Universidad Central, ¿no? En una época en la que yo hacía música en la Universidad Central, estudiando en otra universidad enfrente, y que no podía escapar del movimiento artístico, cultural, popular de la ciudad de Caracas en ese entonces. Eso como inicio en cuanto a la lectura, recuerdo bien. Claro, antes ya era un lector de la historia de Venezuela, ¿no? Cabe destacar que yo a los 21 años estaba en la universidad, 22, pero yo desde los 15 años, por ejemplo, estudiaba la historia de Venezuela. Me encantaba la historia de Venezuela, los libros de Antonio José de Sucre, los libros de las cartas de Manuel Sáenz a Bolívar. O sea, esos fueron como mis primeros libros. E incluso en algún momento, terminando el bachillerato, no sé por qué, terminé leyendo Escuela de Cuadros del Che, increíble, o Guerra de Guerrillas del Che. Entonces, luego todo eso se mezcla y llego a la lectura para conocer como el tema espiritual, más quién soy, hacia dónde voy, porque soy artista. Y eso me lleva a conocer la filosofía. ¿Por qué soy artista y para quién debo escribir, para quién debo cantar, qué debo hacer, hacia dónde voy como ser humano, de dónde vengo como ser humano y quién soy como ser humano, ¿no? Entonces tengo unos años adentrándome en el mundo espiritual y además en el qué hacer como artista. En cuanto a eso me encuentro con la teosofía y la teología. La teología, bueno, las teorías que existen de Dios o de los dioses. La teosofía como energía o como veo yo a Dios
después de comparar, ¿no? Comparar un poco todo lo que se ha escrito acerca de Dios y luego tener un propio discernimiento y una propia opinión, aunque todavía no la tengo asentada, ¿no? Por completo, ando en esa búsqueda, esa metamorfosis ambulante, ¿no? Y hoy día pues he profundizado un poco en cuanto a lo que es el mundo espiritual, o al esoterismo, o a como lo queramos llevar las personas religiosas o espirituales. Y es que los humanos venimos al planeta a componer un mundo mejor, ¿no? Y nos olvidamos de eso constantemente, deberíamos estar recordando eso, pero nos apartamos de eso gracias a la existencia que nos ofrece un montón de lujos y placeres que se apoderan de ese entender de que para qué estamos hechos, quién es Dios, qué es el mundo, qué es el planeta Tierra, qué es el, no sé, qué es el universo, qué es el cosmos. Y existen un par de libros muy buenos del budismo tibetano y de otros par de autores. Hoy, por ejemplo, resalto La concentración del budismo tibetano, es un libro que recomiendo mucho. Está publicado en las páginas de NA o Nueva Acrópolis Internacional. Sí, en internet lo metes, en Nueva Acrópolis Internacional, budismo tibetano, La concentración. Y te vas a encontrar con un mundo sorprendente para conocer realmente tus sentidos, en qué se enfocan tus sentidos, en qué estás pensando, en qué te concentras en el presente, en la tarea que tienes en el día a día, cómo fluyes, cómo te manejas frente a ese día a día, según tu concentración. Y según la concentración quiere decir según cómo manejas tus sentidos, ¿no? Hacia dónde llevas tus sentidos, el olfato, el gusto, el tacto, la vista, la visión, la respiración, ¿no? Y luego llega un mundo más interesante también, o sea, porque es una cadena de libros o una cadena de estudio en la que no escapa que tengas prácticas inmediatas en cuanto a estas cosas que te explico para elevar físicamente y espiritualmente tus sentidos, pero además hay todo como una guía para tú saber qué tan poderoso es tu pensamiento a partir de que controlas tus sentidos, qué tan poderoso eres tú biológicamente, ¿sí? Qué tan poderoso es tu pensamiento, ¿sí? Qué tan poderoso puede ser pensar con una perspectiva elevada. Ahí voy a hablar de Elena Petrona Blavatsky, de Annie Besant. Esta pregunta siempre me parece muy difícil porque digamos que de cierta manera es como incidir en quien la escucha o la percibe. Siento que en mi infancia, por supuesto, de muy niña, en esa edad preescolar que llamamos la primera infancia, el poeta Dios del universo, Rafael Pombo, con sus poemas eran como también esa ruta que la educación nos ofrecía. Y por supuesto muchos de esos poemas de él formaron parte de las presentaciones artísticas que muy pequeños hacíamos en diferentes momentos de la vida escolar. Recuerdo también a José Espronceda, es un escritor español, y siento que el haber tenido acceso a los libros, algunos textos producidos para esa época a la cual tuve acceso, que fue más o menos entre los 70 y 80 que tenía mi padre por allí, también marca, además porque memorizaba algunos textos para declamarlos. Como mío es el mundo, como el aire libre, otros trabajan porque como yo, todos se ablandan, si doliento pido una limosna por amor de Dios.
Entonces siento que todas esas personas a las cuales nos acercamos van marcando nuestra vida. Por eso digamos que no es tan relevante el referente del escritor, sino es más significativo lo que uno va encontrando cuando se acerca a un escritor. Ya algo adulta, uno los leía por obligación, por el proceso académico, pero ya alguien empezó a hablar muy cálido y de manera muy relevante de nuestro ícono Gabriel García Márquez. Entonces eso hizo que me acercara a buscar aquellos libros que no eran tan populares. Entonces, más que ser un referente yo siento que es qué encuentro yo en él que me está diciendo y me está mostrando un camino, ya sea para mi creación literaria o ya sea para mi crecimiento intelectual, cognitivo, pero más que eso, como ser humano. También hay invitados que no se ha dado la oportunidad de grabarlos. Me he acercado con ellos por texto, por alguna comunicación por celular, pero no se ha dado. También hay personas que he tenido problemas o tuve algún roce, inconveniente con ellos. Al principio me dijeron que sí, pero después, pues, por roces o diferencias, incluso problemas, no pude grabar con ellas. Tanto las que pude grabar como las que no, pues son grandes lectores, En otro tema de cuestión de lectura, quiero agregar también sobre mi lectura que tuve cantando canciones de los Beatles hace años atrás, hace, no sé, 10 años atrás o mucho más, 12, 13 años atrás. Estaba en un curso de inglés y nos decían que buscáramos letras de canciones. Imprimí como 10, 15 letras de canciones de los Beatles y empecé a leer en inglés, cantarlas en inglés, pero buscar la traducción también. Una manera de lectura bien particular, primero porque empecé a querer mucho más las canciones de los Beatles y también al mismo tiempo esa lectura de la letra en inglés y traducirla en la mente mientras uno la iba cantando. Además que también uno se da cuenta de la creación artística de esta banda, ¿no? Pues sigue siendo una de mis bandas preferidas, ¿no? Los Beatles, y eso fue algo muy particular porque canté canciones de amor, de desamor, de paz, de guerra, con los Beatles, ¿no? Entonces es muy, muy interesante. Hola, es tanta la tristeza y es tan ruin que celebro la experiencia feliz. La estupidez del mundo nunca pudo y nunca podrá arrebatar la sensualidad. Con mi piedra filosofal en los 7 locos del mar, en el cadáver exquisito no tener piedad, en la quinta esencia de la música, dentro mío en el amor y el odio tener que pensar. Preferiría tu sonrisa toda la verdad. Avanzo un paso, retrocedo y vuelvo a preguntar que algo cambie para no cambiar jamás. Todo es imperfecto, amor y obvio. La creación literaria nace en algún momento de mi vida para permitirme desnudar ese interior que guarda silencio, que calla y que de alguna manera necesita expresar y comunicar. Entonces, en mi caso, las artes, específicamente la literatura, es la que me permite hacer esa conexión. Un porcentaje significativo hacia la poesía,
pero también en otros contextos de tipo narrativo. La conexión que tiene con mi labor actual es que en la medida que uno va desarrollando habilidades y destrezas le abre otros caminos. Me desempeño también como gestora cultural. Eso implica que uno constantemente esté construyendo propuestas y proyectos, y allí está inmersa la literatura. Creo que algo significativo para mí ha sido la oportunidad de elaborar sistematización de proyectos, y la narrativa que he utilizado está impregnada de toda esa poética que se puede expresar a través de los logros que se alcanzan cuando se desarrollan proyectos. Bueno, y además de eso, tengo performance poéticos y recientemente vengo trabajando con la narración oral. Eso me permite hacer una conexión total desde los lenguajes de la escritura, el ser y la conexión con el público. Otro escritor, antes de decir el último, Bukowski, Charles Bukowski. Es un tipo que en una época de mi vida, si bien era cierto, pues todo artista o en algún momento el que es muy rock and roll o X, nadie puede, el que fue rock and rollero no puede decir que no. Estuvo en su momento de despecho y además no era un despechado común, ¿no? Esto que es un despechado común, un tipo que se encierra en su habitación con una biblioteca gigante y agarra un trago de whisky o agarra 2 cervezas y comienza a leer, y el tipo se queda durmiendo leyendo, pero lee poesía que van con su momento de que me beberé la última cerveza, pero voy a estar atento por si vuelve a tocar mi puerta la chica que me gusta, ¿no? Era un tema así. Y entra Bukowski en mi vida dándome esas instrucciones de cómo no ser un borracho leyendo, porque leías y el tipo se formaba y escribía y pintaba y no sé qué, y el tipo tomaba alcohol. Era una época que hoy se supera, hoy se toma de otra manera, hoy no vas a tomar un despecho o lo que sientas por una mujer con alcohol. En su momento Charlie Bukowski hizo su trabajo y se lo agradezco. Bueno, este es mi último personaje, Marco Aurelio, Meditaciones de Marco Aurelio. Este es un libro que ha marcado en un buen tiempo de mi vida mi alma, mi corazón, mi ser. Hoy día mucho más, hoy día podría ser, no sé si compararlo con la espiritualidad, pero sí, él era un tipo también que claro, que está conectado con la espiritualidad, ¿no? Sobre todo de él me impacta que sus escritos no eran escritos que estaban meditados o predeterminados de que iban a ser publicados, no, eran sus meditaciones, cómo soy el mejor gobernador, cómo soy el mejor político, cómo soy el mejor amigo, cómo soy el mejor hombre, cómo soy la mejor persona. Marco Aurelio pensaba en sí mismo, filosofando, pero sin saber que incluso él, sin saber mucho de filosofía, de repente el tipo conectaba con una entidad superior, con un cosmos, con un universo, que lo enviaba a ser un superhombre, podría decirlo, un superhombre como el Ecohomo de Nietzsche, un superhombre en la humanidad del siglo XXI, podría ser un superhombre. Marco Aurelio diciéndonos, domínate a ti mismo, mis enemigos, yo puedo perdonarlos a todos, no les voy a mandar a la horca, ¿no? Redimídete. Marco Aurelio como un tipo que recibió miles de cartas de amenazas y de repente él solo canalizaba su energía en sus objetivos y esas amenazas desaparecían, o sea, él ni siquiera sabía por qué desaparecían, si tenía que enfrentarlas o no. Él estaba en el terreno de guerra, de batalla, y decidía seguir en su objetivo mientras no hubiera una daga
entrando en su corazón, él no la iba a repeler con su espada, obvio. Ahí va, ¿no? Un representante muy importante del estoicismo. Humboldt, en un trueque de libros, con Amaru, Kelis García, entre otros más, por ahí Rodolfo Sánchez Ochoa, empezaron a realizar ellos los trueques de libros en La Popita, cerca de la casa de Amaru. Había escuchado mucho sobre Humboldt, este señor que recorrió las montañas y kilómetros y miles de kilómetros, naturista, geógrafo, bueno, para de contar, científico. Y había un libro en el trueque de libros sobre Humboldt, que luego en otro trueque de libros lo presté ese libro, un libro pequeño, donde hay cartas para Humboldt, cartas que escriben grandes personas que aportaron a la libertad de Venezuela y mucho después, destacados. Pero es impresionante cómo se manifiestan y admiran a Humboldt, incluso el mismo Simón Bolívar. Simón Bolívar lo llamó el varón Humboldt, y llama la atención, vuelvo a decir, la admiración de estas grandes personas hacia Humboldt y también lo que Humboldt hizo, ¿no? Porque en otras cartas reflejan lo que Humboldt hizo, es parte de su obra. Eso me llamó mucho la atención, cómo recorrió América, Latinoamérica, sus estudios, sus análisis, sus descubrimientos. Y en otro trueque del libro una persona me dijo: uy, quiero buscar sobre Humboldt, estoy buscando sobre Humboldt, quiero leer sobre ese señor, sobre su obra. Y yo le dije: yo tengo un libro. Y él me dice: préstemelo, que quiero leerlo y después se lo devuelvo. Bueno, al final no lo... por ahí lo veo en la calle al chamo, al señor, pero son de esas cosas que ni le pido el libro porque, bueno, sé que lo disfrutó, pero una anécdota bien particular nací ahí en el trueque de libros. La lectura de Marisol Pérez Melgarejo, pasa algo particular con Marisol Pérez Melgarejo. En otro trueque de libros, pero en la Plaza de los Mangos, hace muchos años atrás, una recopilación de cuentos, y había un cuento de Marisol Pérez Melgarejo, Los vuelos de María, si no me equivoco. Ganó un premio con ese cuento. Ella escribe poesía también. Después la conocí, después la entrevisté en cuestiones de lectura, y por cuestiones de la vida estuvo presente en los 10 años que se celebró en Bordes, Galería Café. Entonces toda esa conexión de Marisol Pérez Melgarejo pues me parece particular y lo comparto hoy aquí, ¿no? En estos 10 años también. Y también hice unas grabaciones en el COVID, en la época del COVID, y hubo personas que me dijeron como irónicamente por qué estaba grabando y por qué no me estaba resguardando en la casa. Eso me llamó mucho la atención las personas. O sea, en pocas palabras me criticaron que haya salido a grabar. Y pues esa experiencia particular también que la quiero nombrar. Y otros me imagino que se sorprendieron y disfrutaron los capítulos, ¿no? Pero era un momento muy fuerte para todos y para el mundo y para Venezuela. Y pues duramos muchos días encerrados y quise salir a grabar, y eso fue lo que pasó. Y hay varios, no son muchos, pero hay una temporada en el COVID de cuestión de lectura que lo hice, y bueno, también fue una experiencia bien particular, ¿no? Bueno, como anécdota que tengo muy presente,
Es que parte de mi poesía es erótica y va acompañada de performance. Bueno, durante un tiempo, hace algunos años, muy joven, lo desarrollaba. Y en nuestra ciudad no era muy común que eso sucediera más en una figura femenina. Ya saben, esto de conservar y la figura de preservar ciertos aspectos que no se abordan mucho, en este caso desde el erotismo poético. Entonces, como anécdotas, en algún momento algunas personas muy cercanas también se acercaban con un imaginario completamente distinto de mi forma de ser. Entonces, digamos que me veían mucho más libre, insinuando algunas cosas interesantes, pero en realidad, vuelvo y repito, la poesía nos permite expresar y comunicar, y no necesariamente todo lo que se expresa y se comunica es porque está sucediendo real o tal cual, ¿no? La literatura o la construcción narrativa nos permite crear posibilidades y ensoñarnos cosas que nos acercan y nos permiten, por ejemplo, en el caso femenino, expresar aquello que durante mucho tiempo pudo haber sido tabú, pero siempre desde el marco pues, del respeto y de la ética y la estética, tanto en la construcción del poema como en la puesta en escena. Entonces, que es como alguna de esas anécdotas que uno trae al pensamiento. Chévere. Bien, estar en contacto y en conexión con la literatura nos permite estar activos. Cuando yo hablo de estar activos es porque cuando decodificamos todos esos códigos que están en el párrafo, nuestro cerebro va haciendo una conexión que permite que imaginemos, visualicemos y comprendamos eso que está allí escrito. ¿Y por qué es tan importante? Porque definitivamente empieza a desarrollar en nuestro interior una serie de puntos de vista y de pensamiento que lo más seguro es que nos lleve a generar un pensamiento crítico. ¿Y qué es un pensamiento crítico? No es otra cosa que la posibilidad de discernir lo que está pasando en mi vida y cómo resuelvo esa cotidianidad. Es porque en mi cerebro hay una serie de información. ¿Y de dónde sale esa información? De aquellos textos, de aquellos libros que yo he tenido la oportunidad de leer. Y por supuesto potencia altamente los niveles de creatividad, sea cual sea el área que el ser humano se decida o haya descubierto. No, es que mi línea creativa es el audiovisual, mi línea creativa es las artes plásticas, mi línea creativa es la danza, mi línea creativa es la cocina, mi línea creativa es la belleza. O sea, hoy en día la línea creativa no solamente está asociada a las artes, sino a todas las manifestaciones que hace el individuo. Entonces, si yo quiero desarrollar mucho más esos dones, ese potencial creativo, pues qué mejor que acudir a la literatura, no solamente de lo que me interesa, sino de aquellas otras cosas que me llaman la atención, tengan o no afinidad con mi potencial creativo.